Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a los espacios de seminarios remotos de FIPOL. Es muy grato volver a encontrarnos después de algún tiempo, de no compartir en este espacio, y con más razón en momentos tan especiales. Es lindo poder encontrar un espacio para compartir y para poder pensar un tema tan importante para quienes cuidan, para quienes cuidamos, que es el poder pensar, el poder trabajar, cómo nos cuidamos a nosotros mismos, los profesionales de la salud. Así que les damos la bienvenida con todo el equipo organizador de FIPOL, que ya los conocen, la doctora Rosario Costas, desde el Hospital Memorial Sloan Kettering de New York, el doctor Oscar Galindo, junto con el equipo de psico-oncología del Instituto de Cancerología de México, desde Perú, la doctora Lourdes Ruda, de la Universidad Católica de Perú, en Perú también, y desde INEN, José Carlos Sánchez y Loida Encenarro, y desde la Universidad Ponce de Puerto Rico, la doctora Aida Castro y Normari Torres. Y bueno, finalmente, quien les habla, mi nombre es Fernanda Montaña, desde el Servicio de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires, en Argentina. Como les decía, hoy vamos a compartir el seminario de autocuidado de profesionales que asisten en COVID-19, para lo cual estamos enormemente agradecidos de recibir a Gonzalo Brito, y voy a compartir algunas líneas de su bio. Gonzalo es psicólogo clínico, doctor en psicología, estudió en el Centro para la Investigación y la Educación en la Compasión y el Altruismo de la Universidad de Stanford. Actualmente es director de la Formación Internacional de Instructores del programa de Compassion Cultivation Training. Y se me está cerrando aquí la pantalla para seguir contando todo el baile. Quizá es una buena señal, Fer. Quizá es una buena señal que se haya cerrado la pantalla. Vamos a dejar hasta ahí ¿Hasta el ahí? currículum. Sí, suficiente. Vamos ahí el currículum para decir que fundamentalmente una persona muy querida, a la que estamos enormemente agradecidos que compartas este espacio con nosotros, como decía, para poder pensar ese eje tan importante que es el cómo cuidarnos para poder cuidar. Así que te dejo el espacio, Gonza. Vale, gracias, Fer. Te faltó en el currículum decir que soy matero, adicto. Igual. Salud, Adolfo. Estoy viendo ahí que está empinando su matecito también. Muy bien, gracias. Gracias, Fer. Gracias, Rosario, y a todos los que coordinan y participan de FIPOL por la invitación de hoy. ¿Se me oye bien a este volumen? ¿Está ok? Vale. Sí, muy contento de cuando se crean las instancias y las oportunidades para reflexionar y practicar un poco en torno a la idea de cómo cuidarnos mejor en momentos difíciles, ¿no? Estos son momentos difíciles para todos, ¿no? Para todos los seres humanos, pero además estos son seres humanos que están cuidando a otros seres humanos pasándosela mal. Eso quiere decir que estamos expuestos constantemente a la experiencia del sufrimiento y no somos indiferentes al sufrimiento del otro. De hecho, utilizamos nuestro propio sistema nervioso para resonar empáticamente con el sufrimiento de otros, y eso se va acumulando también en el cuerpo, en el cerebro, en la mente, y va creando un pocito de estrés, de distrés empático, de contagio emocional, de sufrimiento que se va cargando en el cuerpo y en la mente de los profesionales, ¿no? Así que el generar espacios humanizantes entre nosotros es una iniciativa genial, y es algo que necesitamos hacer más y más. O sea, y mucha investigación lo está apoyando, eso, que los profesionales que cuentan con más contextos de cuidado son más efectivos incluso técnicamente para tratar a sus pacientes. Porque cuando no estamos frescos y cuidados mínimamente, el instrumento que somos nosotros se va desgastando y se va despersonalizando el trato. De hecho, esa fue la intuición que llevó hace unos 11, 12 años a la creación del Centro para la Investigación en la Compasión y el Altruismo en la Escuela de Medicina de Stanford. Se llama CCARE en inglés, Center for Compassion and Altruism Research and Education.
y ese centro se crea a partir de la visión y de la intuición de que en la misma clínica de Stanford, en Stanford hay un hospital clínico, se estaba viendo que los pacientes y los familiares estaban sintiéndose tratados no como seres humanos, sino como portadores de síntomas o como números, o sea, nos estaban sintiendo tratados con la dignidad que requiere un ser humano, y que eso estaba completamente implicado con el hecho de que los mismos profesionales estaban quemados. Y tenemos datos de, bueno, de Estados Unidos, de Inglaterra, también acá de España, y seguramente habrán investigaciones argentinas y chilenas corrientes, de la cantidad de profesionales de la salud que están quemados. Buenos, andan más o menos la mitad de los médicos está con síntomas de burnout, ya sea agotamiento emocional, personalización, insatisfacción con el trabajo, sensación de que ya no dan más de sí. Y eso tiene costes, ¿no? Costes humanos, pero también incluso costes monetarios, ¿no? Para el sistema. Entonces, en lo que vamos a hacer hoy, quiero compartir algunas ideas y prácticas en torno a la psicología de la compasión, que vamos a hablar de qué es la compasión brevemente. Y también vamos a compartir una visión simple, pero que hemos encontrado muy efectiva desde la terapia central de la compasión, Compassion Focused Therapy, que es un marco terapéutico para tratar con pacientes con altos niveles de autocrítica. Y en general en estos ambientes me topo con gente muy autocrítica, y yo también soy bastante autocrítico, así que estamos en el mismo barco. Bueno, en ese marco, en CFT, Terapia Central de la Compasión, utilizamos un modelo de regulación emocional centrado en 3 sistemas de regulación emocional. Pero la idea no es llenarlos de teoría, sino que es como ir integrando algunas cosas concretas, prácticas y pequeñas que podamos llevarnos como micro prácticas, ¿no? Como recordatorios de, ok, ¿qué puedo hacer hoy por mí? ¿Qué me sirve? ¿Vale? Y entonces voy a compartir algunas ideas, pero también me gustaría invitarlos a co-construir conocimiento en esta hora, ¿vale? Entonces, solamente para tener un marco horario, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las... Es 1 hora en total, hasta las en punto. Para mí serían ahora las 6:15 hasta las 7. Vale, tienes cerrado el micro, Fer, así que no te escucho. No sé cómo lo ha configurado Rosario, pero deja por lo general configurado 1:30. Vale, vale, pero la gente se apuntó por 1 hora, así que tampoco vamos a abusar de la paciencia de la gente. Ajá. Es parte del cuidado. Muy bien, entonces, me gustaría partir directamente por una pequeña práctica que utilizamos con pacientes. Lo hemos usado con pacientes en terapia, pero también con pacientes hospitalizados en distintos países. Y es una práctica muy sencilla que llamamos práctica de enraizamiento y respiración de calma. Y es una práctica que nos sirve para bajar un poco de la rumiación ansiógena que tenemos usualmente en nuestra mente, a través de bajar la atención a las partes del cuerpo que tienen contacto con las superficies, con la base, y luego enlentecer por algunos minutos nuestra respiración, con lo cual estamos activando nuestro sistema nervioso parasimpático y tonificando el nervio vago. Voy a hablar de eso después en el curso de la sesión. Lo que sí tengo un pequeño pedido, si es que es posible, que es a quienes les sea posible, si pueden abrir su cámara, si está ok. Quien pueda ofrecer su rostro, eso me sirve a mí a corregular, ¿no? Los seres humanos constantemente estamos buscando señales sociales de seguridad. Entonces ahora veo la cara de Catherine, de Eida, de Laura. Entonces si yo les sonrío, a lo mejor me sonríen de vuelta, y vamos creando un espacio de confianza que nos ayuda. Y esto es parte de lo que vamos a explorar en esta hora. Entonces, gracias por ofrecerme vuestras señales sociales de seguridad, vuestras sonrisas, y entonces os invito a hacer esta práctica sencilla, y después les puedo enviar la grabación de lo que vamos a hacer, el audio de 5 minutos, si lo quieren adoptar como práctica. Pero primero vamos a ver si sirve de algo esta cosa. Ok, entonces os invito a tomar una postura que refleje estabilidad y comodidad. Entonces, sentimos los pies en contacto con el suelo, eso suele ser útil. Sentimos también el contacto del cuerpo con y desde ahí estiramos un poquito la columna.
de tal manera que se abre un poco el pecho y aflojamos el abdomen. Y puedes hacer esta práctica con los ojos cerrados o entreabiertos. Si cerrarlos te incomoda por cualquier razón, está perfecto igual. Y vamos a partir tomando algunas respiraciones de limpieza, le llamamos, y estas se realizan inhalando profundo por la nariz y soltando por la boca. Inhalando y llenando el torso de aire y soltando completamente por la boca. Y repetimos unas 3 veces más a tu ritmo, juntando todo, como si juntaras tensión arriba al inhalar y soltaras toda la tensión al exhalar. Eso. Muy bien. Y nota si tu cuello, tus hombros necesitan algún leve ajuste o movimiento para descontraer cualquier tensión que haya ahí. Y luego buscamos nuestro punto de estabilidad y quietud. Y llevamos nuestra atención al flujo de la respiración, que ahora fluye por la nariz a menos que esté tapada. Y puede ser útil fijarnos en algún lugar donde sintamos la respiración de manera clara. Por ejemplo, puede ser el movimiento del abdomen, que se infla y se desinfla un poquito al inhalar y al exhalar. Y toma esa sensación física del aire moviendo tu cuerpo como el foco de tu atención. Y no te preocupes por si la mente se distrae, si hay pensamientos, etc. Simplemente con paciencia volvemos a nuestro objeto, que es la respiración. Muy, muy bien. Y desde ahí lo que vamos a hacer es probar por 1 minuto más, 1 o 2 minutos más, respirar un poco más lento que como respiras habitualmente. Vamos a inhalar un poquito más profundo y exhalando un poquito más largo, sin que llegue a ser molesto, sin exagerar al punto que te quedes sin aire, pero sí usando un poquito más la capacidad pulmonar. Y seguimos con la atención en la respiración. Y nota qué ocurre con el cuerpo, con la mente al enlentecer el ritmo del flujo de la respiración, aunque sea por este par de minutos. Y en este último minuto de práctica vamos a añadir un pequeño elemento que es dibujar una muy leve sonrisa. Un suave gesto como de bienvenida, como le sonreirías a un amigo o una amiga, que en este caso eres tú misma.
Y observa qué ocurre al respirar de esta manera, un poco más lento, con esta leve sonrisa, sintiendo el pecho y el vientre abierto y estando bien anclado, con los pies en el suelo, el cuerpo sobre la silla. Muy bien. Y antes de cerrar esta práctica inicial, registra internamente qué pequeño cambio notaste en tu experiencia, en tu cuerpo, en tu mente. Y nota que cualquier cambio que notes es por algo muy simple que tú acabas de hacer con tu cuerpo. Muy bien. Tomamos quizás una última respiración profunda, como las del principio. Eso. Y puedes lentamente mover un poquito los hombros, el cuello, los dedos de las manos, de los pies. Muy bien. Quizá me gustaría invitaros a abrir el chat. Hay un botón de chat ahí abajo. Aunque estoy seguro que todos tienen ya un doctorado en Zoom a esta altura, después de estos meses. Y quizá escribir una palabra, una frase de algo que notes de la experiencia de la práctica. Como si notaste algún efecto o sensación, alguna palabra que pueda captar algún aspecto de tu experiencia. Silvia dice calma, tranquilidad, mayor calma, dice Marisu. Relajación de la tensión, dice Sonia. Eida dice serenidad. Calma, dice Rosario. Alivio, dice Claudia. Calma, dice Laura. Fernanda, tranquilidad, el cuerpo más liviano. Eduardo dice alivio. María dice tranquilidad. Gabriela, gratitud. Sol, relajo y apertura. Catherine, tranquilidad. María, relajación. Adolfo, liviandad. Carlos, paz. Lina, sentirme claramente los latidos de mi corazón. Ok, muchas gracias por compartir todo eso. Si hiciéramos una nube de tags, ¿no? Calma estaría muy en el centro, ¿cierto? Calma, se repitió mucho, luego tranquilidad, paz y liviandad. Y si se fijan, es bastante simple lo que hicimos, ¿no? Es bastante simple y está literalmente con nosotros todo el tiempo. Pero implica el gesto de detener y crear espacio, hacer una pausa y conectar con uno, con amabilidad. La amabilidad en qué está puesta en la leve sonrisa, en el descontraer, en el preguntarme qué necesita mi cuello y mis hombros en este momento. Ojalá también venía a través de mi voz, que trato de transmitir cierta calma, cierta calidez, ¿no? Y uno puede aprender a hablarse a sí mismo en ese tono, que no es tan común, pero eh, teniendo un autocrítico muy fuerte, me doy cuenta que con los años va quedando también una voz para mí, ¿no? Con práctica que me puede ayudar en momentos de dificultad. Y a eso le llamamos práctica de autocompasión, el aprender a tratarme con amabilidad en momentos de estrés, de dificultad. ¿Vale? Entonces, esto se lo voy a compartir en audio, ¿no? Una respiración de calma breve. Y en realidad si uno la hace unas 4 o 5 veces con el audio, uno internaliza
las instrucciones fácilmente, pues si se fijan son 4 o 5 claves. Y he visto en los profesionales que están trabajando con pacientes activamente, si dejan 2 momentos en el día de 5 minutos para su respiración de calma y anclaje, disminuye bastante el nivel general de estrés. Claro, el punto es generar la intención y luego tomar la decisión de hacerlo. Cuando trabajaba en el hospital de Santa Bárbara en el sur de Chile, no en California, hacíamos esto con los médicos, con la enfermera y con mis colegas psicólogos, que hacíamos pausas en el día donde tomábamos estas respiraciones. Y también partíamos así algunas reuniones. Y de hecho ahora mismo hay muchos hospitales que están haciendo eso. Parte de una reunión, primero asentando y abriendo espacio, y realmente cambia la cualidad y el lugar desde donde hablamos. Hablamos un poquito más desde el verde, como vamos a ver un ratito más, y un poco menos desde el azul y del rojo. Un poco menos desde la obsesión, desde la compulsión y el acelere, y un poco menos desde la sensación de amenaza, estrés, agitación. ¿Vale? Entonces, ahí ya se quedaron con una tarea, con la primera práctica. Ok. Voy a, si está bien por ti, Rosario, activé la posibilidad de que la gente pueda abrir su micrófono si quiere decir algo en algún momento, ¿vale? Para hacerlo un poco más simple. Entonces quería ver si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre el ejercicio que acabamos de hacer. Y pueden preguntaros si cualquier cosa en cualquier momento de esta hora. ¿Algún comentario o pregunta de lo que acabamos de hacer? Para mí esa pregunta es la estrategia para poder tomar un mate, ¿eh? No hay preguntas, vale. Pero estamos entre amigos, ¿vale? Así que pregunten, comenten. Muy bien, entonces voy a compartir algunas ideas y para eso voy a compartir mi pantalla un ratito. A ver si funciona esto. Ups, no era eso. Qué terrible de ser que uno comparta pantalla y aparezca algo muy vergonzoso, ¿no? Así equivocadamente, debe ser un momento para alta autocrítica y vergüenza. A ver si ahora funciona. A ver. ¿Ahí se ve mi presentación en pantalla completa? Vale, genial. Ok, entonces, nombré ya la palabra compasión y la verdad es que es bastante fundamental la compasión cuando hablamos de alivio del sufrimiento. Por eso me interesa la compasión porque es la motivación fundamental que nos ayuda a aliviar y prevenir el sufrimiento. Entonces, como es una palabra un poco peligrosa la compasión porque trae consigo connotaciones culturales, religiosas ligadas a la lástima, a la misericordia, a la conmiseración, ¿cierto? Y imágenes de gente desangrándose por otros y ojerosos y mal dormidos porque son tan compasivos, es que comparto esta definición. Y también tengo la alegría de que hay unos colegas que se han formado con nosotros acá, que son médicos, que están proponiendo una nueva definición de compasión al diccionario de la RAE. Para que se ajuste un poco más a lo que realmente hoy queremos decir con compasión. Y lo que queremos decir con compasión es básicamente esto. La compasión es un sentido básico de apertura o sensibilidad hacia el sufrimiento, propio o de los demás. Cuando es autocompasión es el sufrimiento propio. Cuando es hacia los demás le llamamos simplemente compasión. Y esa es la mitad de la compasión. La otra mitad, junto con ser sensible al sufrimiento, es la motivación de aliviar y prevenir ese sufrimiento. ¿Vale? Entonces cuando decimos cultivar la compasión es cultivar la sensibilidad y el coraje de acercarme a lo que es difícil, a lo que sufre, con la motivación de aliviar y de prevenir ese sufrimiento. ¿Ok?
Entonces, esta definición es consensuada. O sea, es muy interesante esta definición porque la usamos en psicología clínica, es lo que se usa en psicología clínica, pero también es la definición que se está usando en neurociencia, en investigación en neurociencia, en psicología social. Y si uno se va a leer libros de contemplativos, como el Dalai Lama, uno encuentra esta definición también. ¿Vale? Entonces, la compasión como proceso, porque la compasión no es una emoción, puede involucrar emociones, pero es más que una emoción. La compasión es un proceso que se desenvuelve frente al sufrimiento y el proceso parte por tomar conciencia de que hay sufrimiento. Este es el aspecto cognitivo. Ah, veo que hay sufrimiento. Si no veo que hay sufrimiento, no puede surgir la compasión. De ese reconocimiento puede surgir la preocupación empática o la resonancia con uno. O sea, no solamente ver el sufrimiento, sino que algo me dice, este sufrimiento es importante, me toca en algún sentido. De eso puede surgir el deseo, ojalá que este sufrimiento tenga alivio, ojalá que este paciente esté lo mejor que pueda estar, ojalá que este paciente esté sin dolor, ojalá que esta familia pueda transitar esta pérdida sanamente. Ojalá que mis colegas no se quemen, ¿no? Estamos, por ejemplo, la Rosario, Fer, organizaron esto desde la motivación compasiva, desde la intención. Ojalá que mis compañeros estén mejor, pues están haciendo un trabajo valioso y necesitan autocuidado. Pero entonces tuvieron la sensibilidad, ¿cierto? La resonancia, porque también es parte de su experiencia, luego tuvieron la intención, ojalá que mis compañeros estén mejor. Y de la intención surge luego el cuarto punto, que es la motivación. La motivación es la pregunta, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Entonces, ellas respondieron, ok, vamos a generar un seminario sobre autocuidado. Y vamos a invitar al Brito a que diga algunas cosas sobre autocuidado, compasión. ¿Vale? Entonces, cuando la compasión pasa de la intención a la motivación, nos acercamos a la acción, que es lo que estamos ahora, por ejemplo, previniendo y aliviando sufrimiento. ¿Cierto? Y eventualmente, cuando se concreta una acción en la dirección compasiva, puede surgir la satisfacción compasiva. A veces se llama el warm glow of compassion, o el brillo cálido de la compasión. Y esto es muy particular de la compasión, que es frente a algo que es difícil, puede generar placer, alegría, que es el placer y la alegría de conectar significativamente con otros y aportar a sus vidas. ¿Ok? Entonces, si nos va más o menos bien hoy, vamos a terminar con un poco de brillo cálido, de que hicimos algo, lo hicimos con cariño, lo hicimos bien y sirvió para algo. ¿Vale? Pero también lo pueden ver todos los días cuando participan constructivamente del alivio del sufrimiento de vuestros pacientes. Cuando no solamente ofrecéis pericia técnica, sino que os mostráis como seres humanos sensibles y cálidos, cuando miráis a los ojos, cuando de vez en cuando y muy apropiadamente tocáis al otro, cuando el otro se siente escuchado y se siente con la confianza contigo para hacerte preguntas porque no entendió algo. Cuando pasan ese tipo de procesos, eso implica sensibilidad al sufrimiento, ver el sufrimiento, implica una cierta resonancia empática, implica el sentir, ojalá que mi paciente esté bien, y el paciente sentir que tú quieres que esté bien, que es tremendamente importante para los seres humanos, sentir la buena intención de un otro hacia mí. De ahí puede surgir la acción, que puede ser la intervención terapéutica, puede ser en algún momento alguna palabra cálida o incluso un abrazo, ¿no? O qué sé yo, lo que sea que ofrezca en ese momento, ofrecer el tratamiento correcto, ofrecer la medicación que alivie, esa es la acción concreta y luego eventualmente puede surgir esa gratificación. ¿No? Entonces, cuando está esa gratificación, eso es muy bonito porque hace que la compasión sea sostenible. Si no sentimos nunca gratificación, si nunca sentimos como que estoy aportando algo que me alegra respecto al bienestar de los otros, mi sistema nervioso no genera el chute dopamínico de que ha pasado algo significativo. Entonces no tengo el reward system activado que me dice vamos a por más. ¿No?
Entonces digo esto para contradecir la idea tradicional de compasión, que es como sacrificada, hipersacrificada, que se descuida a sí misma. Al contrario, estoy presentando aquí una compasión que es básicamente alegre, que es básicamente gratificante. Y mi hipótesis es que la gente que hace voluntariado y servicio por tiempo prolongado no es porque sean mártires, sino que es porque son muy gozadores. La gente que está enganchada haciendo cuidados paliativos no es porque sean mártires, es porque encuentran alegría en el servicio que ofrecen. ¿Sí? No quiere decir que no tengan estrés o sufrimiento de vez en cuando, pero en mi relación, por lo menos con paliativistas, en estos años que he trabajado con muchos en distintos países, veo que es gente muy gozona, gozosa, ¿no? Que disfruta del servir. Y eso es muy bonito y siempre lo celebro. ¿Vale? Entonces, ese es el proceso de la compasión. Entonces, cuando se trunca este proceso, se puede truncar en varios momentos. Por ejemplo, si no percibo que hay sufrimiento, no existe el proceso de la compasión. Y cuando andamos muy acelerados, muy distraídos, muy desconectados, no vemos el sufrimiento de los otros y muchas veces ni siquiera vemos nuestro propio sufrimiento. Los seres humanos somos muy notables en cuanto podemos no ver nuestro sufrimiento a veces por años y estamos distraídos, ¿sí? Distraídos con trabajo, distraídos con comida, distraídos con, con lo que sea, somos buenos para no ver en general. El proceso puede colapsar en el punto 2 cuando mi preocupación empática se convierte en distrés empático, cuando me contagio emocionalmente y estoy sufriendo demasiado por el sufrimiento de mis pacientes y no me estoy diferenciando sanamente en mi interacción con mis pacientes. ¿Se entiende esa idea? Necesitamos empatía para llegar a la compasión, pero si nuestra empatía es excesiva e indiferenciada con el otro, cuando me fusiono muy fácil con los pacientes, cuando pierdo mi base, que es justo lo que estábamos cultivando hace un rato, una base segura y un anclaje, entonces es muy fácil contagiarme y cuando me contagio ya soy de menos ayuda para el otro. Porque cuando me contagio en el distrés, mi propio cuerpo y mente empieza a mandar señales de que soy yo el que necesita ayuda. Entonces no estoy en posición de ofrecer algo desde un espacio libre de conflicto. ¿Vale? Por eso necesitamos resetearnos, ¿no? Limpiarnos. Les voy a contar algo de otro contexto brevemente. Yo por un par de años trabajé en la Amazonía peruana con pacientes adictos y ahí trabajábamos con curanderos, ¿no? Éramos coterapeutas con curanderos. Y como trabajábamos con gente muy cargada de sufrimiento, por indicaciones de los curanderos, nosotros teníamos que hacer limpieza constantemente. Y una de las limpiezas, por suerte, ahí donde vivíamos pasaba un río con corriente, y después de, de las sesiones de terapia del día, nos metíamos en la corriente del río con la cabeza contra la corriente y dejar que pase el agua por todo el cuerpo. El agua golpea la coronilla y fluye. ¿Vale? Debiésemos tratar de buscar analogías de ese tipo de rituales, ¿no? Porque no son supercherías de gente primitiva. Realmente hay un gran conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente en sus dimensiones más burdas y también las más sutiles. Entonces, ¿cuál es tu equivalente a meterte en el río? Cada uno puede tener la suya. Hay gente que baila su estrés al final del trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay gente que canta, hay gente que se mueve, hace ejercicio físico, hay gente que medita y le viene muy bien, etc. Entonces, buscar ese tipo de gestos de autocompasión y de descompresión es muy importante para nosotros. ¿Ok? Y meter microgestos, micro baños en el río entre pacientes es muy bueno. Y esto se hace parando, en vez de abrir la puerta para que salga un paciente y que entre otro al mismo tiempo, es cierro primero la puerta y enderezo mi columna, siento mis pies en el suelo y tomo 3 respiraciones profundas. Eso, cuando tomo 3 respiraciones profundas,
o 5 o 10 si tienes ese tiempo, lo que estoy haciendo es abrir espacio. ¿Por qué? Porque cuando estoy con el paciente y estoy replicando en mi cuerpo lo que le pasa al paciente, que es lo que hacemos inconscientemente, ¿sí? Si se fijan, cuando estamos con paciente empezamos a mover la cabeza tal como le mueve el paciente, empezamos a hacer microgestos muchas veces similares a los del paciente y empezamos a imitar el ritmo respiratorio del paciente. Y si el paciente está desde la emocionalidad de la amenaza, probablemente esté respirando cortito y alto. ¿Sí? Muchos de nuestros pacientes respiran corto. Entonces, cuando tomo ese tiempo para parar, para centrarme y tomar 3 o 5 respiraciones que usen las partes bajas de los pulmones, estoy haciendo un cortocircuito en ese proceso del contagio emocional porque estoy llevando mi cuerpo a otro estado. ¿Vale? Y cuando instalo esto, por ejemplo, esto cuando he hecho bastante clínica, lo hago siempre entre pacientes, ¿no? Entre uno y otro, paro y al menos 3 respiraciones profundas. Luego, el cuerpo aprende por condicionamiento y ya sabes que cuando cierras la puerta, tu cuerpo mismo ya busca las 3 respiraciones profundas, las 5 respiraciones profundas, ¿vale? También, por ejemplo, tener un vaso de agua. Eh, yo tengo mis aceites esenciales siempre a mano, ¿no? Que me ayudan, ¿vale? Yo no soy chamán, ¿eh? No se preocupen. Pero hay muchas cosas que nos pueden servir que son analógicas, ¿no? Que no son tan hiperracionales o cognitivas, pero nuestro cuerpo no es hiperracional y cognitivo. Es un animal sensible, básicamente, que necesitamos aprender a cuidar. Ok, entonces, esto es importante. La compasión fluye en 3 direcciones. Hay 3 flujos de la compasión. Y cuando hacemos entrenamiento en compasión, por ejemplo, en profesionales de la salud, lo que hacemos es practicar la compasión en 3 direcciones. La primera y la más obvia, y la que tienen todos ustedes muy bien desarrollada probablemente, es esta, la compasión hacia los otros. ¿Sí? Uno dice, claro, compasión, obvio, compasión hacia los pacientes, ¿cierto? Y está genial, pero eso es lo que ya sabemos hacer la mayoría de nosotros, y de hecho probablemente es algo que ya hacían antes de ser psicólogos, antes de ser médicos, antes de ser enfermeras, porque muchos de nosotros elegimos estas profesiones porque ya hacíamos algo en esa línea, en nuestros sistemas familiares, con nuestros amigos, etc. Entonces, nosotros somos una población autoseleccionada para cuidar de otros, ¿vale? Entonces, no es que esté mal, solamente que la mayor parte de nosotros no necesitamos practicar tanto esto, como sí practicar más la autocompasión. La autocompasión no es sentir lástima por mí mismo, no es decir, pobrecito yo, qué triste es mi historia, qué tiene Dios contra mí, que me manda estas maldiciones. Eso no es la autocompasión, esa es la autoconmiseración, y eso consiste en contar mi historia que me aíslan y me desempoderan. Es lo contrario, de hecho, a la autocompasión. La autocompasión es responder a mi sufrimiento con la calidez que le respondería a un amigo que está pasándolo mal. Eso es, ¿cómo sería responder a ti mismo? Como tú le respondes fácilmente a alguien que quieres cuando se lo está pasando mal. Esa es otra tarea para esta semana. Por ejemplo, tuviste una frustración en el trabajo, ¿no? No te sentiste que no estuviste en tu mejor momento con ese paciente, por ejemplo. A lo mejor estabas mal dormido, estabas corto de paciencia y enganchaste de vuelta, reaccionaste a la frustración del paciente con un límite que se te pasó un poco la mano, ¿vale? Cosas que nos pueden pasar a todos. ¿Qué es lo que surge usualmente cuando hago eso en mi mente? Estoy leyendo labios acá. Alguien dijo autocrítica, creo que Claudia, ¿no? La autocrítica es lo que surge para la mayor parte de nosotros. Y lo que pasa con la autocrítica es que usualmente cuando nos sentimos criticados, eso no nos ayuda a que sea menos probable volver a hacer lo mismo, porque cuando nos autocriticamos, estamos activando emociones de miedo, de enfado en nosotros mismos. Y cuando estamos en la activación de la amenaza, no estamos en el espacio mental para aprender. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué le dirías a un amigo que te cuenta
que no hizo bien su trabajo hoy, que no estuvo con la paciencia que le gustaría tener habitualmente. No sé, me encantaría que alguien abriera el micro y dijera algo que le diría a un amigo que te cuente esa historia. ¿Qué le podrías decir a ese amigo? Laura, ¿Qué le está pasando? ¿le preguntarías? ¿Qué te está pasando que no pudiste hacer hoy tu trabajo bien? Ok, ok. Le- Sería como una pregunta de mindfulness, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué le está pasando? ¿Ok? Y si lo ¿Qué puedo más? ayudar en algo. ¿Ofrecerías tu ayuda? ¿En qué te puedo ayudar? Ok. Y el amigo te está diciendo, no, es que lo hice fatal y en realidad no sé si sirvo para esto realmente porque estoy viendo que realmente esto me queda grande, no soy capaz. ¿Qué más le podríamos decir a ese amigo? Adolfo, tienes que abrir tu micro, apretando el microfonito, el símbolo. A ver si lo puedo abrir yo. No, lo tienes que abrir tú. Mira, el símbolo del micrófono está a la izquierda Ahí abajo. está. Sí, Eso. sí. Lo que pasa es que me pedí autorización. Eh, me gusta mucho esto que preguntas, ¿qué le diría? Y a mí lo que me resuena y lo que me sale es pedirle que no se juzgue, Mm, porque a veces caemos en que estamos haciendo algo malo y caemos muy rápido en juzgarnos, mm. sin contemplar lo que nos está pasando en ese momento. Totalmente. Lo invitarías a no juzgarse. Mm. ¿Y qué le podríamos decir al amigo para ayudarlo a no juzgarse? Y yo, algo que vos dijiste anteriormente que me produjo mucha sensibilización, que es aprender a hablarnos a nosotros mismos con un tono compasivo. Ajá. Ok, entonces traerías un tono de voz Sí, y un pacing, ¿no? Un ritmo que baje un poco las revoluciones, ¿no? sí, sí. Genial. ¿Qué más se le ocurre que podríamos decirle a este amigo que se está autocriticando por cómo respondió su paciente? Lourdes, ¿tú quieres decir algo? Pues sí, le diría que quizás le suene a que lo estoy queriendo tranquilizar, Ujú. eh, pero que honesta y que entiendo perfectamente lo que siente, porque eventualmente a mí también me pasaría lo mismo si estuviera en su lugar, pero que desde el lugar donde estoy yo le puedo decir que no necesariamente es tan grave, porque además uno tiene chance de en un segundo encuentro o en otro momento, eventualmente hacerlo mejor y que aunque no lo haya hecho excelente, seguro algo de todo lo que ha hecho sí debe haber estado bien, que por lo menos ha estado presente, ha habido escucha y que de repente no le dio todo, pero parcialmente le dio algo y eventualmente si tiene chance de un segundo encuentro, pues quizás le da algo mejor. Gracias, Lourdes. Entonces, le brindas un espacio más amplio de donde tiene cerrado el foco ahora, que es en la falla. Decirle, mira, esto no se juega en una sola ocasión, sino que podemos tener otros momentos, otros contextos. Y también dijiste algo en relación que probablemente hay cosas que ha hecho bien que no está mirando ahora. Entonces le devuelvo, ¿no? Una imagen que él no es solo error, porque cuando nos criticamos tendemos a hacer globalmente un error con patas, ¿no? Un error caminando por la calle. Eso se llama sobreidentificación, ¿no? Cuando nos sobreidentificamos con el sufrimiento. Gracias, genial. Sol, ¿tú querías decir algo también? Sí, a mí me surge preguntarle qué necesitaría o si necesitaría que yo hiciera algo que Mm, pudiese ayudarle. mm, ok, ofrecer la propia disponibilidad, aquí estoy. Quizás, no sé si es mi amigo, quizás podría decirle que lo quiero, ¿no?
y que va a seguir siendo mi amigo, ¿no? Y que es querible, y que lo he visto, quizás le recuerdo otras experiencias que desconfirman la visión que tiene él de sí mismo ahora mismo. ¿Sí? Quizás le ayudaría a traer a la mente. ¿Te acuerdas cuando me contaste de este otro caso, de este paciente que estaba bien complicado y lo bien que anduvo eso? Por ejemplo. Otra idea que se me ocurre, por ejemplo, es humanidad compartida. Querido, te entiendo porque a mí me ha pasado varias veces que no cumplo con mis propias expectativas acerca de cómo atender a un paciente y realmente es muy difícil este trabajo. O sea, estamos acostumbrados porque lo hacemos todo el tiempo, pero es muy difícil el tipo de trabajo que hacemos. Y en las circunstancias que estamos, todos encerrados, todos con incertidumbre, estamos con la mecha más corta, como dicen en Argentina, ¿no? Y estamos más reactivos. Seguro que descansar y cuidarte en estos días va a ayudar a que te sientas en forma, pero es parte de nuestro trabajo que muchas veces no cumplimos con nuestras expectativas. Me ha pasado un montón de veces. ¿Vale? Eso es importante también. El quitar a la persona de la sensación de aislamiento y reinvitarla a ser parte de la familia. Porque cuando nos sentimos que fallamos, nos sentimos fuera de la familia. Yo soy el único fallado aquí. Yo soy el que nos sirve. ¿Vale? Entonces, todo lo que acabamos de decir es muy útil. ¿Cómo sería aplicarnos a nosotros mismos eso? ¿Cómo sería recordarme a mí mismo cuando siento que fallo en algo, que yo no soy solamente un fallo, sino que he tenido experiencias de éxito? ¿Cómo sería recordarme que soy alguien querible, ¿sí? Pese a haberme equivocado hoy? ¿Cómo sería recordarme que esta experiencia que estoy viendo como tan importante tiene un contexto que puede ser más amplio y tengo una nueva oportunidad probablemente para hacerlo mejor? ¿Cómo sería hablarme con este tono que dijo alguien también de calidez, de amabilidad? ¿Cómo sería recordarme a mí mismo que soy querido por mí mismo? ¿Cómo sería decirme a mí mismo, Gonza, igual no está tan mal, no estás tan mal como ser humano, ¿no? Y sí, hoy no tuvimos el mejor día, pero mañana será otro día y vamos a poner la intención en hacerlo mejor, ¿vale? Vale, entonces todas estas cosas podemos practicarlas, ¿no? Con la pregunta, ok, ¿qué le dirías a un amigo que esté pasando por algo así? Y había una mano levantada, no sé si, ¿sí? Y Carlos Sí, sigue. era la mía, Gonzalo. Hola, Carlos. Yo creo que, ¿qué decís, Gonzalo? ¿Cómo estás? Placer de hablar contigo. Igualmente. En realidad, yo creo que lo que le diría, que es lo que me digo a mí mismo, después de muchos años de práctica, es, como decían antes, con una voz pausada, tranquila, a veces, bueno, no en época COVID, pero en otras épocas con la mano apoyada en un hombro, y explicarle que en realidad un error no es un evento que deba desencadenar una respuesta punitiva, que los errores no sirven para aprender, y el aprendizaje no sirve para el proceso de mejora continua. Y es la manera de decir la próxima vez lo haré mejor, porque aprendí de esto. Y remarcarle que en realidad, es un ser humano, qué cosa, ¿no? O sea, qué drama. Acaba de descubrir que es un ser humano. Y de alguna manera decirle, y si es posible, cuando uno tiene más años, lo que tiene son muchos ejemplos que uno mismo cometió como errores y parecía no perdonarse. Y contarle de anécdotas reales, ¿no? O sea, de cosas que le pasaron y cómo las pudo corregir después. Ajá. Para dar la idea de que siempre existe una salida. O cómo hizo para, entre comillas, perdonarse. En realidad empezando por saber que uno no tiene nada que perdonarse, sino solamente que aprender. Eso. Genial, muchas gracias. Ahora imagínate aplicar todo eso a uno mismo. Toda esa sabiduría que acabas de generar fácilmente pensando en tu amigo. ¿Cómo sería practicar el desarrollar un vínculo con uno mismo? Porque el tema con nosotros es que
tenemos que, a los pacientes los vemos un rato, a los amigos los vemos un rato, pero a nosotros mismos nos tenemos que bancar hasta la tumba por lo menos, después no sabemos, ¿no? Y el divorcio sale carísimo con uno mismo. Así que, y de la calidad, de la calidad de relación que tengo conmigo mismo depende también en parte la calidad de relación que tengo con los demás. Es muy difícil andar a las patadas con uno mismo constantemente y tener la energía y la espaciosidad para poder ofrecer calidez hacia otros, ¿vale? Entonces, en ese sentido es súper concreto que la autocompasión ayuda a potenciar la compasión hacia los otros, incluidos los pacientes, ¿vale? Y en realidad esos tres flujos son interdependientes, ¿no? Se me olvidó decir el tercer flujo porque me enrollé con la autocompasión, pero el primero era la compasión hacia los otros, el segundo flujo, autocompasión, y el tercer flujo, que es importante y que a muchos nos cuesta un montón, es aprender a pedir y recibir cuidado de los otros. Y eso nos cuesta un montón a quienes, sobre todo a quienes nos dedicamos más al servicio, a escuchar a otros. Entonces, me encanta que gente se coordine en red, ¿no? Como ustedes, porque es un espacio para que fluya la compasión, ¿sí? Y eso implica sentirse con baja amenaza, ¿no? Que no sea un ambiente, idealmente no generar un ambiente competitivo o donde puedo ser juzgado, criticado con facilidad, pero también que pueda ser un espacio donde puedo decir, hey, necesito una mano, ¿no? Necesito una mano con esto. No sé qué diablos hacer con este caso. En vez de tener que aparentar que me las sé todas, es abrirme a decir, oye, ¿cómo lo hacen ustedes, no? A veces, no sé, incluso a veces hay colegas que están viviendo dramas personales importantes y no nos enteramos, ¿no? Y en parte no nos enteramos porque muchas veces no nos atrevemos a decir, hey, me la estoy pasando mal, necesito cariño. O sea, es así realmente. Y, y cuando dejo entrar el cuidado de los otros, eso hace más sostenible mi dar a los otros, porque es más recíproco, ¿no? Es un flujo que puede ir de ida y de vuelta en vez de ser unidireccional. Pero también, y esto lo veo más y más, cuando yo pido y recibo, le estoy dando al otro también algo sumamente importante. Le estoy dando al otro la oportunidad de que tenga la satisfacción compasiva de ayudar. Yo cuando no le pido ayuda a mis amigos, le estoy quitando algo que es muy importante, que es ser un aporte significativo en mi vida y en mi bienestar. Entonces los que tendemos mucho a la independencia, tenemos que pensar en esto, de esto de no molestar, ¿no? Muchas veces digo que el perfil de nosotros, profesionales sanitarios, es de gente que tiene el teléfono abierto día y noche para llamadas de otros, pero que nos cuesta mucho agarrar el teléfono para pedir ayuda o escucha, ¿vale? Entonces necesitamos equilibrar un poquito más los flujos. Ok, entonces, si se fijan, estoy como borrando un poco las distinciones entre pacientes, profesionales, sanitarios, porque lo que estoy poniendo el foco es que somos todos seres humanos. Somos todos seres humanos que cuando nos sentimos amenazados, estresados, tensos, enfadados, irritables, con miedo, todos nos corregulamos con un otro que se presente con una cierta amabilidad, calidez, espaciosidad y con la motivación de ayudarnos. A todos nos sirve eso. Les voy a mostrar una lámina de compasión hacia los pacientes que se ha investigado de cómo se expresa la compasión hacia los pacientes de una manera que sea útil, pero piensa en más allá de los pacientes, porque el paciente eres tú también. En realidad todos somos pacientes, es cuestión de tiempo, simplemente. Todos somos pacientes. Entonces, cuando digo compasión hacia los pacientes, compasión hacia los seres humanos en distintos roles. Pero en particular, ¿qué ha demostrado la investigación? Es que es útil para expresar compasión escuchar atentamente. Esto suena más fácil de lo que es.
A ver. Un segundo. Sonia Gutiérrez, Sí, que tenías tu micro abierto, no sé si a lo mejor querías decir o preguntar algo. no, no, ¿No? ya Ah, vale. pasó, gracias. Ok, muy bien. Ya pasó, gracias. Entonces, escuchar atentamente. Los pacientes, desgraciadamente, no se sienten muy escuchados en general por sus médicos, ¿no? Sobre todo por sus médicos. Y parte de eso se da también porque los médicos muchas veces no hacen contacto visual. No digo todos, y probablemente si hay médicos acá, probablemente todos ustedes, porque están autoseleccionados para estar en este grupo, son de los que hacen contacto visual. Pero hacer contacto visual para nosotros es muy importante. Por eso yo les pedí que abrieran la cámara, porque aunque no tenemos el cuerpo, tengo por lo menos vuestros ojos. Y realmente sale otra cosa cuando siento que hay otros resonando. Entonces, hace un tiempo atrás, una señora de 94 años me dijo, ¿sabe, Gonzalo? Me cambié de médico. ¿Y por qué se cambió de médico? Me cambié de médico porque no me miraba, me dijo la señora. Es así, o sea, cuando alguien no nos mira, es una señal muy clara de que no hay conexión. Necesitamos sentirnos vistos. Esto desde bebés, me iba a decir guaguitas, pero las guaguas son distintas cosas en distintos países. Pero desde bebés, la mirada, el contacto visual es un signo de seguridad. Si le sumamos a la mirada de vez en cuando, aunque sea una sonrisa, que es lo que practicamos al principio, ¿se fijaron que la sonrisa incluso con los ojos cerrados tiene un impacto en tu propio cuerpo? La sonrisa es muy potente en los seres humanos porque es de las primeras señales sociales básicas de seguridad, señales sociales de seguridad. Dar y recibir. Ojo, y no solamente que el bebé se siente seguro cuando mamá le sonríe o papá le sonríe, sino que papá y mamá se sienten seguros cuando el bebé le sonríe. ¿Vale? Tremendamente. De hecho, es lo que te hace seguir adelante en la crianza. ¿Sí? O sea, y vemos la potencia de eso. De hecho, una sonrisa del bebé equivale al esfuerzo de cambiar 3.000 pañales, ¿no? La naturaleza es muy sabia de instalar eso, ¿no? Ese instinto de apego y de compartir alegría. Te hace unos sacrificios enormes por una sonrisa. Entonces, escucharnos atentamente, hacer contacto visual, tocar, obviamente de manera respetuosa y adecuada. Hay un estudio súper interesante que muestra que los pacientes que son tocados sienten que la consulta duró el doble de tiempo que los pacientes que no son tocados, ¿no? Se tomaron pacientes y se aleatorizaron a ser tocados o no ser tocados, y luego se evaluó la percepción de tiempo, porque la sensación del tiempo es subjetiva. Entonces, y el tacto, que esto es lo jodido de este bicho, ¿no? Del COVID, es que el contacto, que usualmente es seguridad, es amenaza. Eso nos tiene vueltos locos, realmente. Por los seres humanos buscamos primariamente la regulación emocional a través del contacto físico, la voz calmante, ¿sí? Además de los mensajes, ¿no? Pero el contacto visual, el contacto físico, el escuchar atentamente. ¿Vale? Entonces, si estamos por Zoom, necesitamos potenciar los otros canales que no son el táctil, ¿sí? Y ojalá lo vean, ¿no? En cómo estamos haciendo esto, que no es una presentación de PowerPoint. Uso poco PowerPoint, trato de usar poco porque quiero hacer contacto con ustedes. Entonces les recomiendo mucho hacer eso, ¿no? Conectar visualmente. Este movimiento de cabeza es súper importante también. Y también lo regula el nervio vago. El nervio vago inerva la musculatura que me permite asentir cuando escucho. También regula la tensión del oído medio para poder distinguir más claramente la voz humana. La musculatura estría del rostro también está inervada por el nervio vago, que nos permite hacer microgestos que señalan empatía, resonancia empática. ¿Vale? Por eso, si trabajáis en medios digitales, es importante que se te escuche bien. Es decir, usar un micro que se te escuche bien
y que se te vea bien. Eso no es como accesorio, es fundamental, ¿no? Por eso los canales analógicos, a través de los cuales mi sistema nervioso autónomo está ofreciendo corregulación a un sistema potencialmente amenazado. O sea, casi todos ustedes trabajan con sistemas amenazados que están buscando corregulación a un sistema nervioso que tenga conexión, calma y apertura, para lo cual necesitamos practicar, ¿vale? Y me estoy dando cuenta que ya me repasé de la hora, realmente, pero voy a terminar esta lámina por lo menos. Entonces, tocar, ofrecer tranquilidad verbalmente. Todo lo que dijeron ustedes es eso. Lo que dijeron que le diríamos a un amigo es eso, lo que necesitamos hacer con los pacientes. Si tienes que dar un diagnóstico, antes de darlo, pregunta cómo te gustaría escuchar ese diagnóstico. ¿Sí? ¿Cómo te gustaría que tu médico o tu psicólogo o tu enfermero te hablara si estás así de vulnerable? O sea, necesitamos hacer ese puente empático. ¿Mm? Imaginarme cómo pueden llegar mis palabras. Obviamente que si estamos estresados hasta arriba, es muy difícil hacernos esa pregunta, porque andamos en piloto automático. Por eso necesitamos hacer nuestros baños en el río, analógicos, ¿no? Cada uno buscará lo suyo, porque si no, no tenemos espacio para tener ese tipo de empatía. Estar física y conscientemente presente. Esto no es fácil. Esto es mindfulness. Es simple de practicar, pero no es fácil de conseguir el estar presente físicamente. Me ha pasado ir al médico acá en España y sentir que el médico no estaba, o la médica no estaba presente, estaba mirando el ordenador, tecleando, haciéndome preguntas como un autómata, para pasarme por un flujograma que la lleve a darme un diagnóstico, que me lleve a una medicación y me despache para ver al próximo en la correa transportadora de pacientes del día. Entonces, mindfulness se practica. Mindfulness es la capacidad de traernos de vuelta a lo que está ocurriendo ahora. Si estoy aquí, estoy plenamente aquí y no en otra parte. Centrarse en el paciente, esto se refiere a centrarse en la persona del paciente, no en el síntoma o en la patología. Estar emocionalmente abierto y disponible, esto sí que es trabajo, ¿sí? Porque implica... En realidad lo que está diciendo este punto 7 es que quienes trabajan en salud debiesen tener un camino de autoconocimiento constante. Y yo creo que efectivamente es muy reciente que se ha disociado la medicina del cuerpo de la medicina del alma. O sea, realmente nosotros como médicos, como enfermeros, como psicólogos necesitamos autoconocernos, ver cuáles son mis propias heridas emocionales, trabajar en sanarlas, porque si no vamos a ser selectivamente ciegos a los sufrimientos de nuestros pacientes. Porque es muy difícil conectar en otro con lo que no hemos trabajado nosotros mismos. Y tener en cuenta las diferencias culturales. Yo no puedo, por ejemplo, ponerme a rezar con un paciente sin enterarme de si el paciente, para él, es relevante un rezo. ¿Y en qué religión reza? ¿A quién le reza? Por ejemplo. Entonces, estamos en tiempo de altísima diversidad cultural, ¿no? Y un grupo como este puede ayudar también a ganar insight al respecto. Y pueden haber quiebres empáticos grosos si es que traigo ideas a mi paciente que no están acordes con su set de creencias, ¿no? Con su trasfondo cultural. Ok. Bueno, creo que voy a dejar hasta aquí la presentación. No alcanzamos a hablar de los 3 sistemas de regulación emocional, quedará para otro momento, ni de la escalera polivagal, pero espero que lo compartido hasta aquí haya sido de ayuda en algún sentido. Y no sé si hay algún comentario o pregunta de lo que hemos compartido en este ratito. ¿No? ¿Sol? Yo quería agradecer este espacio, Gonzalo, tu disposición. Creo que
acompañar a otras personas en situación de enfermedad, no solo oncológica, nos ponen un desafío muy importante con nosotros mismos. O sea, corregular o corregularnos o el autocuidado es fundamental para estar a disposición de cualquier otro, si no es primero de nosotros mismos. Y por eso agradezco tanto este espacio, porque me permite con pares poder reflexionar acerca de esto. Así que muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Sol. Marilyn tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí ya estoy en Lima, Perú. Un poquito Oye, buenas tardes. Marilyn, no sé si Sí. puedes abrir tu cámara para verte. Juro que me encantaría, pero estoy hecha en unas fachas que está quedando grabado y no quiero quedarme en la sinceridad. Y mi autocompasión, me comentaba por ahí Lourdes me decía, porque le digo, mi autocompasión no me lo permitiría. Y estoy siguiendo esa línea, o sea, en el sentido Vale. de, no, me encantaría, de verdad, pero es que me he levantado especialmente para escucharte, que me acosté muy tarde, así que ni tiempo de ponerme algo. Mira, Muy yo bien. estaba justo hoy día en esto del despertar, leyendo noticias. Yo trabajo en el Hospital Militar Central en Lima, Perú, y bueno, hoy día justo falleció una enfermera del hospital. Yo estoy haciendo trabajo remoto, pero voy a esta línea de lo que tú has comentado. ¿Cuánto de autocompasión, cuánto de compasión para con nosotros y para los compañeros que están trabajando en presencial, pero también cuánto de disponibilidad a veces hay para romper la barrera de la fortaleza que siempre se dice, ¿no? O a veces al paciente, tienes que ser fuerte, o a veces al compañero, tienes que ser fuerte o estás siendo un héroe, y llega un momento en el que a mí me empieza a resonar, por ejemplo, decía ayer con mucha gente, basta ya del belicismo, no estamos en una guerra, porque esto ya no es una guerra, es el momento de comenzar a adaptarnos, y entonces creo que lo que tú has mencionado a mí me toca en el lado de mirar cómo hacemos para poder estar bien y acompañar a los demás, a la gente que está, los hospitales, acá al menos en mi país se han convertido muchos en hospitales COVID, y aún así la situación se ha vuelto muy difícil, y estamos dispuestos, pero hay gente que está comenzando también a limitar porque no quieren verse vulnerables. Entonces, por ahí iba de repente mi comentario, ¿no? Si tú has tenido también esa experiencia de estar acompañando a la gente que realmente está en las UCIs, que está en las unidades de hospitalización con pacientes, porque nosotros lo estamos haciendo en remoto y estamos trabajando desde esta perspectiva personal, pero a ver de repente en tu experiencia, ¿cómo lo vienes haciendo? Gracias por la exposición que me ha llegado profundamente. Gracias, Marilyn, por compartir tu experiencia. Yo en este tiempo no he estado directamente con pacientes en hospital, he estado acompañando bastante profesionales que están con pacientes en el hospital. Y cada uno los equipos idealmente van desarrollando algunas estrategias para no perder su humanidad, ¿no? En un proceso tan exigente, ¿no? Tan demandante, donde se llega hasta el cuello, ¿no? De la exigencia. Entonces, quizás lo que me gustaría es preguntarle a otros colegas que sí estén teniendo experiencia clínica en estas semanas, directa en hospital quizás, ¿cómo lo están haciendo respecto a lo que dice Marilyn? No sé si alguien pudiese compartir alguna práctica o alguna idea que estén siendo útiles en ese contexto tan exigente. Dale, Fer. Les comparto algo de mi experiencia que va cambiando semana a semana, así como va cambiando ¿no? Aquí el movimiento en la pandemia. Yo sí estoy trabajando en presencial, viendo pacientes en internación, y estoy trabajando dentro de la UCI, y me resonó mucho esto que señalabas, Gonzalo, respecto a detectar el cansancio, que fue una alarma que yo en algún momento subrayé mucho, y lo he conversado con Sol en su momento, esto de detectar mi cansancio.
porque a veces en el esfuerzo, tanta carga de trabajo, darme cuenta que me había olvidado de registrar mi propio cansancio, ¿no? Y solamente estar atenta que quizás estaba cansada y que ese día hasta ahí yo podía trabajar, fue importante poder regular mi descanso a su vez. Gracias, Fer. Lo noté, me llamó la atención, dije, qué extraño, ¿no? No me estaba dando cuenta que estaba cansada, algo tan sencillo, pero que se me estaba pasando por alto. Totalmente. Y ya el registrarlo es la puerta para preguntarme qué necesito, ¿no? O sea, si no registro el malestar, en realidad el malestar es bueno. La función del malestar es mandar una señal de que hay una necesidad insatisfecha. Entonces es la puerta de la compasión, el detectar la necesidad realmente. Entonces está genial, eso a nivel personal. Estaba pensando a nivel interpersonal con los colegas. No sé, Sol, ¿ustedes habían estado implementando alguna idea cercana a los Schwartz Rounds? Nosotros en el hospital, en el Incáncer, lo que hicimos fue, o sea, quiero tomar un poquito la idea de Marilyn, lo que ella comenta como esta dificultad con conectar con la vulnerabilidad, desde el rol o desde el contexto. Lo incorporamos, hicimos foros como unidad de psicooncología, foros que tocaban estos temas en los equipos, foros abiertos pero internos en el hospital, donde hablábamos de, en el fondo, normalizar esta fragilidad y ver de qué manera podíamos fortalecer. Ocupamos el sistema justamente lo que tú ibas a comentar, Gonzalo, de fortalecer el sistema de calma y de qué manera podíamos hacerlo, pero tocando, aprender a relacionarnos con eso que nos duele. No desde la autoexigencia, desde el rol de héroe, que comparto mucho esta exigencia también social de visualizar a los funcionarios como héroes. Eso es un tremendo peso. Algunos compartían en los foros reflexivos de cuidados compasivos, que lo hacíamos por la noche, compartían que eso es un tremendo peso muchas veces. Yo necesito descansar, no necesito ser un héroe, me decían algunos o compartían eso. Porque nunca puedo sacarme la capa de superhéroe. Entonces, ¿cómo toco esa vulnerabilidad? Entonces, otra estrategia que ocupamos es, grabamos audios de 5 minutos, que los llamamos pausa para el día. Entonces, la pausa empezaba, los enviamos por WhatsApp a todos los funcionarios a través de comunicación. Entonces, el que podía era libre, digamos, tú podías ocupar tu pausa la mañana al empezar el día, al mediodía y al terminar tu día, como una especie de efectiva pausa para poder regular un poquito, respirar, y eso fueron estrategias como concretas también, nos abordamos así a través de foros, de webinar, y con Fernanda construimos también infografías que se distribuyeron como dando algunas sugerencias de manejo. Gracias. Genial. Gracias, Sol. Súper interesante esto que comentas. Y una cosa muy breve con el tema de los superhéroes es que idealizar es una manera de deshumanizar. No solamente deshumanizamos cuando infrahumanizamos, por ejemplo, cuando típico ver a alguien como simplemente como su rol, ¿no? Por ejemplo, ver a alguien que está barriendo la calle y no ver al ser humano barriendo la calle, sino que ver algo barriendo la calle, por ejemplo. Es una manera de deshumanización, pero cuando, por ejemplo, una modelo puede ser deshumanizada al ser idealizada como una belleza, es deshumanizante. Y cuando decimos aquí alguien es un héroe, pierde humanidad también. Ya no es un ser humano, sino que es alguien que tiene que cumplir con los estándares de la proyección que generamos sobre él, sobre ella, de ser incansable, imbatible, corajudo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el movimiento que dice Sol de compartir la vulnerabilidad genera el efecto contrario. Cuando un colega tiene el coraje de mostrarse vulnerable, esto nos da permiso a todos
a ser vulnerables. Paradójicamente, desde la vulnerabilidad hay más fortaleza. ¿Sí? La fortaleza externa es más frágil que la vulnerabilidad. ¿Sí? Y entonces los equipos, cuando tienen un espacio de confianza, porque no se van a sentir atacados o hipercompetitivos, que desgraciadamente es muy común en los equipos de salud, la competitividad y la sensación de que hay que sabérselas todas, eso no le sirve a nadie, porque no podemos aprender de nuestros errores, porque no reconocemos nuestros errores, porque es amenazante hacerlo. ¿Vale? Entonces, los espacios para hablar de casos complejos, no solamente complejos técnicamente, sino que complejos porque proponen dilemas éticos, porque nos mueven emocionalmente lo que nos pasa. Tener esos foros para compartir eso es tremendamente empoderador para los equipos, pero toma la visión de alguien que invite al grupo y que pueda ofrecer la confianza que eso es posible hacer. Rosario, tú ibas a decir algo, parece. Sí, Gonzalo, de verdad que me ha tocado mucho y quisiera compartir algo que ante la autocrítica estoy pensando, debería compartir, es muy pertinente a los Estados Unidos. Aquí la pandemia del COVID se nos ha complicado con la pandemia del racismo y estamos a todos los niveles, por ejemplo en mi institución, lidiando con la situación del racismo institucional y sistémico. Y ayer estaba escuchando una presentación donde una de las exponentes estaba hablando del racismo como un problema de falta de amor. Y me parece muy relevante al tema de hoy, porque también el racismo de alguna manera es un problema de falta de compasión y de empatía. Entonces, han habido muchísimas discusiones sobre lo que está pasando, pero al mismo tiempo constantemente también hay una mirada sobre qué hacer y vienen hacia nosotros los psicólogos preguntándonos qué hacer, qué estrategias podemos hacer, cómo podemos combatir el racismo. No tenemos soluciones, pero yo creo que esta mirada empieza a dar un poco, no sé, a mí me da como un poco de claridad sobre cómo acercarnos ante este problema. Gracias. Sí, tenemos mucho que aprender con todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Es precisamente infrahumanizar a otro lo que me permite arrodillarme sobre el cuello de otro porque tiene otro color de piel. Es infrahumanizar a una mujer lo que me permite insultar groseramente a Alexandra Ocasio-Cortez y creer que eso va a ser impune. Entonces, efectivamente, estamos viendo una crisis de que es de empatía y de compasión, no solamente entre humanos, sino que con los otros animales del planeta, con la biosfera, porque en realidad el COVID es una bolita en comparación a la catástrofe ecológica que vamos a enfrentar, que estamos enfrentando y que va a ser cada vez más grave. Entonces necesitamos repensar lo humano, realmente repensar qué significa ser humano en el gran concierto de las cosas. Y creo que este tipo de conversaciones no debiese ser ajeno a nuestro trabajo. Realmente es parte de la ecología de la vida, nuestro trabajo como psicólogo, como médico, como enfermera. No estamos desconectados de la gran red. Y humanizar lo que hacemos también es humanizar el mundo más amplio. Cada uno aporta su granito donde está. Lourdes tiene la mano levantada y adelante. Sí, yo quería comentar una problemática que siento que está dándose acá en Perú. También soy peruana, igual que Marilyn. Eh, que a mí en lo particular me inquieta mucho y que no sé si en otros países también ocurre. Pero, por ejemplo, conversaba hace no mucho, menos de una semana, con una de las personas que está llevando un programa de atención a personal de salud, ¿no? Ligado al Ministerio de Salud. Y es bien curioso porque hay un equipo de psicoterapeutas medianamente dispuesto, no tan pequeño, a atender al personal de salud, llámese enfermeras y médicos sobre todo, y sin embargo el número de llamadas del personal de salud es bastante bajo, cosa que inquieta, ¿no? Y que uno se pregunta a qué podría estarse debiendo, ¿no? Si tiene que ver con falta de tiempo, ¿no?
urgencia por atender otros temas personales, no querer ahondar más, ¿no? En todo esto porque ya moviliza demasiado y uno necesita desconectarse, o un juicio eventualmente hacia lo que puede ser reconocer que uno necesita compañía, atención psicológica, ¿no? Sí, y probablemente sea una combinación de todas ellas también. Eso es algo que vimos también ofrecimos un espacio por 3 o 4 meses de acompañamiento desde acá, desde España, pero estaba abierto a todo el mundo, sanitarios en crisis de COVID, y se apuntaron más de 300 personas. Pero las sesiones llegaban 10, 15, 20, y claro, pueden haber muchos factores. Saturación, ya como querer ni siquiera conectar para cuidarme, ¿no? Sino que déjenme con Netflix y con suerte, ¿no? Que está muy bien, Netflix y pizza. Claro, si es mi única estrategia de autocuidado, estamos jodidos, ¿no? Pero está bien también. Pero sí, yo creo que todo lo que dijiste es parte. Gracias por compartir la experiencia. Le voy a dar la palabra a Carlos. Simplemente quiero comentar que estoy dejando en el chat el link. Pero quedó mal el primer link. Lo que quiero dejar es un vídeo donde explico los 3 sistemas de regulación emocional. Ese es el link de YouTube que aparece, ¿sí? Que es un video como de 20 minutos con algo que no alcancé a presentar acá. Y el otro link, que lo voy a copiar de nuevo. Lo voy a copiar bien. Es de la práctica de la respiración de Ay, de nuevo me pasó lo mismo. Aquí es donde practico no caer en la autocrítica. Y simplemente intento de nuevo a ver si no funciona. Si te parece, Gonzalo, si después nos querés compartir, quizás lo podemos subir junto con el vídeo en la página. Si te parece. De hecho, el link está correcto, pasa que el hipervínculo no abre, entonces se puede copiar simplemente eso. Sí. Si se copian, eso es solo el link. Entonces hay una práctica de respiración de calma, creo que es de 10 minutos esa, y el YouTube son los 3 sistemas de regulación emocional. Ok, Carlos. Yo, Gonzalo, si me permitís decirlo, después de más de 30 años de experiencia como médico, lo cual no quiere decir nada en realidad, pero el problema de formación. Toda la carrera de medicina no te forman ni en la compasión ni en nada que se le parezca. Es el paciente con cáncer de pulmón de la cama 23. A los cardiólogos explicarles que existe toda una persona por fuera del corazón, digamos, o sea, todo lo que rodea el corazón es una persona. Y realmente eso lleva a que si no hay conciencia de la humanidad enfrente de uno, difícilmente haya la conciencia de la humanidad en uno mismo. Y de que uno puede sufrir como ser humano, y de que quien está enfrente incluso está sufriendo. O sea, es directamente un problema formativo. Y cuando intentás formar espacios, lo que pasa es que el primer prejuicio es que en este espacio van a sacar de adentro mío algo que yo no tengo por qué revelar, digamos, o sea, una cosa por el estilo. O sea, es como aquel que bebe del vaso de otro y el otro dice, vas a conocer mis secretos, digamos. Y hay una suerte de escaparle a siquiera ponerse a pensar si uno está mal, si uno está bien, y es porque es esta formación organicista enciclopedista francesa que traemos, no hemos podido sacar de encima. Estoy hablando en particular del caso de los médicos, porque lo veo en todos mis compañeros de años. Yo todo lo que he aplicado durante mi vida, lo he aprendido, como dicen en el barrio, en la calle. Es decir, lo traía instintivamente, lo traía por otro tipo de formación, por formación espiritual, por formación de escucha, y lo tuve que aprender, en la calle y equivocándome. Por eso el error me mejora, me fortalece, no fue en contra mío, pero eso lo tuvimos que aprender en la calle. Creo que hay que ir, porque por supuesto, probablemente, estoy especulando, si vos tomás la cantidad de gente que se anotó para participar
de estas formas de ayuda. Yo quisiera saber cuántos son médicos en proporción a cuántos son psicólogos y en proporción a cuántos son enfermeros. Y estoy casi seguro que los médicos deben ser una minoría. Sí. Pero es especulativo. Vos tenés los médicos hombres, más aún. Sin duda, porque aparte a los hombres no nos gusta desnudarnos adelante de cualquiera. Entonces, creo que eso también es un factor importante. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. Muy, muy rico lo que compartes. Y una perspectiva que he encontrado útil al respecto es tomar esa defensividad y no atacarla, ¿no? Tomarlo como una expresión trágica de una necesidad insatisfecha, diría Marshall Rosenberg, ¿no? O desde otro ángulo, la gente está haciendo lo que puede con lo que sabe y con lo que tiene. ¿Sí? Entonces la gente que se defiende no es porque sea tonta, ¿no? Sino que es su sabiduría, la sabiduría que ha tenido hasta ahora para sobrevivir en un mundo bastante competitivo, bastante hostil, bastante de machotes, supercardiólogos o lo que sea, ¿no? Que esté ahí. Si son neurocirujanos ya peor, esos son los más terribles. Pero se entiende la idea. Entonces, mi estrategia es ir muy suave, y muy suave implica no preguntar mucho, no exponer mucho a la gente, presentar las prácticas desde el razonamiento de la evidencia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la estimulación del nervio vago cumple una función de la regulación del sistema de amenaza. Si activamos la corteza prefrontal, regula hacia abajo la activación de la amígdala. Sabemos que si generamos cierta calidez, por ejemplo, a través de la leve sonrisa, estamos facilitando el flujo de la oxitocina, de los opiáceos internos, etcétera, endorfinas. Si yo voy a esa población con bastante como evidencia y con muy poca exigencia y con prácticas muy cortas, y me ha ido bien con eso en general. Luego, claro, de 100 aparecerán 10 y está fantástico, porque en realidad si aparece uno, y a lo mejor tú eres de tu grupo el que aparece, ya está, porque no es un tema cuantitativo, es un tema de cambio de cultura, y los cambios culturales son lentos y son cualitativos. Entonces, sí, creo que bajar las expectativas, comprender la resistencia como la sabiduría que tiene la persona en su momento, y ir suave, y ir basado en la evidencia, creo que son algunas ideas, y que llegue el que pueda, ¿no? El que necesite, el que esté abierto, y va a estar genial. Así uno sufre menos también, porque no llegue la gente. Y está bueno que uno sufra menos si está ofreciendo algo, pues ya es bastante trabajo ofrecer. Bueno, Rosario, creo que estamos, ¿no? Laura. Fer. Bueno, agradecerte. Un millón de gracias, Gonzalo, por lo compartido. Y gracias a todos los que han participado, ¿no? Creo que estos espacios de hacer comunidad, de encontrarnos, de darnos un abrazo en la virtualidad, creo que ha tenido un gran valor para todos hoy. Así que gracias a todos por participar y por estar juntos este rato. Muy bien, muchas gracias. Cuídense, practiquen algo de lo que hemos hablado, y que vayan muy bien, y que vaya muy bien FIPOL también con sus propuestas y su desarrollo. Gracias por lo que hacéis cada uno. Micrófono. Un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Gracias. Abrazos. Abrazo. Muchas gracias.